transmisiones que hacemos luego en vivo. Estamos por aquí, Ana y Diana, iniciando el programa Musas, Mujeres en Sintonía, como cada viernes. Les agradecemos mucho que nos sigan, les agradecemos que estén al pendiente, que estén escuchándonos y que puedan compartir con nosotros esta linda tarde, muy soleada acá en la ciudad de San Luis Potosí, de viernes. ¿Cómo te ha ido, Anita? ¿Cómo fue tu semana? Pues muy bien, gracias, Yanita. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos un viernes más a su programa Musas, Mujeres en Sintonía. Pues como habíamos comentado que ya desde que inició junio estábamos por aquí tratando asuntos y temas con respecto a las masculinidades, al Día del Padre, y pues hoy no es la excepción, creo es el último viernes de junio y vamos a terminar con estos temas por lo pronto, pero recuerden también que estamos siempre a la orden y necesitando o queriendo más bien aclarar alguna duda que surja al respecto, o también atendiendo sugerencias con respecto de temas que quieran ustedes que abordemos. Entonces pues ya saben que pueden hacer sus llamadas aquí a la estación de radio con Lolita, www.enlace69.com, o que también pueden dirigir sus comentarios a la página de Musas, Mujeres en Sintonía. Así es. Damos saludos a todas las personas que están ya por ahí en la página, que están también a través de Enlace 69, y pues vamos iniciando nuestro programa. Esta tarde habíamos comentado que íbamos a continuar con los temas precisamente del Día del Padre, pero dimos como que un pequeño sesgo porque queremos hablar lo que es de salud, del ejercicio. Hay un concepto por ahí muy interesante que veníamos comentando ahorita en el camino, sí. Ale, Dianita y yo, que se trata de la metrosexualidad. Por ahí sin duda que han escuchado ese concepto, y seguramente también la relación que tiene con la belleza masculina. Entonces por ahí sus dudas, sus comentarios, esperemos de que nos los hagan llegar y poder nosotros también solucionar. Vamos a tener un invitado que lo presentamos ahorita que vaya llegando, pero va a abordar lo que es la salud, lo que es el ejercicio, lo que es también toda la práctica como profesional en el ámbito de los gimnasios, del ejercicio, y con respecto también de la práctica de ser padre. Sí, bueno, nuestro invitado del día de hoy es un padre joven, un padre empresario, entonces tiene como todas estas categorías, y por eso quisimos invitarlo para seguir hablando de las nuevas paternidades, o de desde otras perspectivas, cómo se viven las paternidades, porque todavía siendo el mes de junio, pues quisimos continuar con ese tema. También, como lo comentaba Ana, pues que se dedica a esa rama de los negocios, pero que nos platique cómo se está viviendo la onda de hacer ejercicio con la onda de la metrosexualidad. ¿Cómo lo combinan con la belleza? Lo hacen con más finalidad, o más encaminado hacia la salud, hacia lo estético, y cómo con el paso del tiempo hemos ido cambiando de visión o de definición, y hemos ido aceptando lo que decíamos ahorita en el camino. Sí. La belleza masculina pues como un concepto válido, aceptado, pero que deberíamos hablar un poquito más de él, porque para otras personas pues todavía no está tan asociado con la categoría masculina o con ese estereotipo de hombre, y que pues quisimos verlo y platicar con nuestro invitado de ese tema, ¿verdad? Claro que sí. Y fíjate que, bueno, estábamos hablando la semana pasada con David Octavio que de los modelos de belleza, iba a decir. Estábamos hablando de los modelos de padre que se van generando a través de la historia, sí, pero desde la literatura. El tema fue muy importante. También les hacemos mención de que nos dejó 2 libros por ahí para regalarles, y que todavía pueden comunicarse para que puedan recibir su libro, dependiendo de cuál sea que les interese. Por ahí había 2 libros, entonces llamen o manden su mensaje y les hacemos llegar su libro. Otra de las cosas también es que hayamos visto dentro de la realidad y a través de la historia cómo se van configurando los padres a través de la historia, que dependía mucho también de la cultura, que dependía mucho del contexto sociocultural, político, económico, de cómo era toda esa configuración de los padres.
Y también veíamos un poco, haciendo énfasis en esta parte, hablábamos un poco de cómo estos padres iban cambiando su manera de ser con los hijos, de cómo iban cambiando su manera de actuar y de participar en la crianza de los hijos, que es lo más importante. Teníamos desde un padre que no estaba dedicado a los hijos porque se generaba una situación, o estaba, más bien imperaba una situación de ausencia complicada, exactamente, el padre ausente, pero que tenía que ver con el contexto, con las necesidades políticas, con las situaciones de la época que generalmente eran de conflictos bélicos. Sí. Entonces el padre siempre estaba en esas guerras. El padre no tenía una situación de afecto, de cercanía con el hijo, ni tampoco de participación en la crianza. Si acaso, pues lo que le daba era un ejemplo de guerra, un ejemplo de valentía, un ejemplo de civismo, porque en este caso, pues los padres tenían que dejar todo, la familia, desde los hijos, la casa, trabajo, por irse a la guerra. Entonces los hijos lo que tenían pues era este ejemplo que el padre les estaba dando, y la madre era la que se dedicaba al cuidado de ellos en toda la extensión de la palabra. Continuábamos. Y que nos comentabas que en este periodo histórico de los conflictos bélicos incluso la madre no jugaba, no tenía un papel de vinculación fuerte emocional con el hijo, por lo mismo que muchas veces su destino a lo mejor iba a alejarlo, o que en cierto momento lo iba a perder, ¿no? Así es, sí, porque lo que no quería, no se pretendía era que él tuviera rasgos emocionales o sentimentales, dado que los conflictos bélicos lo iban a requerir en algún momento. Entonces la madre se le retiraba casi inmediatamente que naciendo, para que pudiera ser criado con nodrizas, o incluso en otros lugares apartados de la familia, para que no tuviera esos lazos afectivos con la familia. Luego dimos varios saltos en la historia y llegamos al punto donde los padres, sobre todo en esta actualidad y a partir casi del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del XX y al XXI, donde tenemos una idea bien diferente, sobre todo ya en el siglo XXI, de los padres con respecto ya de que toman parte de la educación, de la crianza. Seguimos teniendo modelos de los que nos citaba Octavio. David Octavio, sí. El padre ausente, el protagonista que nos mencionaba, creo que tú los habías anotado por ahí todos. Sí, es que vimos entonces dos momentos, dos viernes. El viernes cuando hicimos todo el recuento histórico, más bien fue creo que la misma sesión, ¿verdad? Sí. Tú nos apoyabas con todo el recuento histórico, filosófico y todo este entramado donde las paternidades se fueron desarrollando o eran vividas con ciertas características o no. Y ya cuando lo revisamos con David Octavio, veíamos que más bien él nos daba la perspectiva de cómo reconocer cierto tipo o modelo de paternidades, que incluso él lo mencionaba como avatar de esas paternidades, y nos hablaba de siete tipos: el padre ausente, el padre villano, el padre antagonista, el padre protagonista, el padre que no era padre, el padre que era como estos papás que por alguna razón se hacían responsables pero no eran padres biológicos. Exacto. El padre que es todo un ejemplo, y el padre que está en peligro. Y a través de los libros, como Octavio pues se dedica a las letras, a la literatura, nos decía que había muchos personajes en cuentos, en libros, y nos iba dando un ejemplo, incluso hasta ejemplos bíblicos de cómo algunos padres fueron o cómo algunos padres se comportaron, y que por ende encajaban en estas categorías, que eran 7 categorías de ser padre. Entonces para mí se me hizo súper interesante la forma como Octavio nos hace referencia de que sí hay diferentes tipos de ser papá, y claro, que la literatura nos lo había mostrado. Pero no sé si recuerdas que hablamos también que la finalidad era con Octavio de toda esta revisión de la literatura, y que finalizábamos con él que nos compartiera su experiencia como papá. Así es. Porque él tiene una relación muy cercana, muy cálida con sus hijos e hijas, o sea, claro, lo está viviendo en la práctica, y por eso en este mes hemos tenido invitados hombres, para que desde su perspectiva pues nos puedan acercar a nosotras y decir cómo están viviendo esa paternidad, ¿verdad? Así es. Y fíjate que lo interesante, Dianita, es que también esa literatura que pudiera decirse, bueno, pues es que es algo hasta cierto punto mítico, imaginativo,
un modelo creado, pero tiene mucho que ver con el referente de la realidad. La literatura, claro, la literatura no se construye nada más de la imaginación, sino que tiene que ver con el referente real. Entonces, nada se vuelca a la literatura si no ha tenido su correspondiente real. En la sociedad en la que vivimos. Entonces, por eso también nos hacía referencia a esos padres. Y cuando mencionabas hace un momento de lo de la Biblia, pues ahí tenemos también padres dentro de estos modelos que nos mencionaba David, porque tenemos el padre que era, bueno, Dios Padre, que es el padre, es como que protagonista. Exactamente, ese sería el padre protagonista. Y también José, padre de Jesús, que sería un padre que no era padre, que no es biológico, pero sin embargo tiene un cuidado muy especial, una responsabilidad muy grande con el hijo. Entonces él asume toda la responsabilidad. Y así sucesivamente cada uno de estos padres. Y el otro padre que también es un modelo histórico que yo me acuerdo, modelo histórico bíblico, perdón, que yo me acuerdo cuando alguna vez fui a misa, que escuché ese evangelio, ese libro, esa lectura. Yo sí me quedé impactada, que Octavio no lo refirió, pero no recuerdo ahorita los nombres, pero seguramente tú sí. El padre que tenía un solo hijo y que lo puso en una mesa y puso ya la hoguera, que lo iba a sacrificar en el monte, y que aparte se lo llevó con engaños, que le dijo, vamos a ir, y no le decía qué iban a hacer, ¿no? Él cortó la leña para su propia hoguera, él estaba ayudándole obedientemente a su papá, sin saber lo que el fin que su papá buscaba, ¿no? Que era sacrificarlo. Yo me acuerdo que me espanté. Dije, ay, pero ¿qué es eso? Sí, fíjate, él es Abraham y es Isaac. Isaac es el hijo. Entonces, como tú mencionas, él pone a su hijo a que junte toda la leña para la hoguera, para el altar del sacrificio. Y sí, es cierto, lo llevó con engaños, porque aunque él sabía que tenía que sacrificar a su hijo, porque así se lo había pedido Dios, entonces, pero era una prueba que Dios le había puesto, claro. Una prueba de fidelidad y de amor incondicional al Padre. Al Padre Dios. Al Padre con mayúscula. Entonces, Isaac, todavía joven, pues no sabía ni entendía para qué era todo lo que estaban haciendo. Y el padre, Abraham, con el dolor de que pues tengo que sacrificar a mi hijo porque así me lo han pedido, entonces ya se lo lleva con ese engaño. Y a final de cuentas, el ángel detiene la mano de Abraham antes de dar el golpe en el corazón, antes de sacrificar a su hijo. Pero imagínate, o sea, ahí fue cuando el ángel le detiene la mano, porque ya Dios le dice, ¿verdad? Ya vi que ya probé tu fidelidad, ya probé tu amor incondicional con tu hijo que tanto amas, y estabas dispuesto a entregar. A entregarme. Exactamente. Sí. Entonces, también no sé si quieras comentar algo eso de la vez pasada, Anita, para seguir y estar esperando a nuestro invitado del día de hoy, y que podamos entrelazar las dos conversaciones, que también hablábamos con nuestro compañero Octavio, con David Octavio, de que era bien importante rescatar buenas prácticas de la forma de ser papá tradicional, o de la que tenemos tradicionalmente aquí en México, y que pudiéramos esas buenas prácticas seguirlas reforzando y seguirlas incentivando a las paternidades actuales, pero es que sin embargo buscábamos que las paternidades nuevas de los papás que son jóvenes busquen ser diferentes a las paternidades tradicionales, sobre todo en la parte emocional, o sea, que de alguna forma o se reconstruyan o se deconstruyan para poder crear, o para que se puedan formar esos mejores relaciones, mejores vínculos entre padres e hijos. Y fíjate que sí, tienes toda la razón, y es muy importante, porque también lo mencionábamos hace como 3 semanas, que si nosotros hablamos del padre frío, indiferente, el ausente, el que no participaba en la crianza de los hijos, entonces estas ideas y estas prácticas se remontan a la época de los romanos, a la época por ahí como que como en el 300 después de Cristo, más o menos. Entonces imagínense, más de 2000, casi 1900 años más o menos, y nosotros todavía estamos como que con unas prácticas bien arcaicas donde el padre no participa. Todavía vemos prácticas de ese tipo, donde el padre todavía sigue estando ausente en la responsabilidad de la crianza, y como que delega toda la responsabilidad a la madre. Afortunadamente ya vemos cada vez prácticas más
¿qué se pudiera decir? Como que con una responsabilidad compartida. Sí. Y que vemos, si somos conscientes de ello y hemos reparado en ello, vemos papás que van a la guardería a recoger al niño, que traen la pañalera, que van con la carriola, que papás que juegan con sus niños, con sus hijos, con sus hijas. Entonces todas estas prácticas que en un momento dado, finales del siglo XVIII, principios del XIX, incluso ya del XX, se veían todavía muy femeninas o muy maternales. Estereotipadas a la mujer, que da amor y que da cariño, protección. Sí, como sin miramiento, sin ningún problema de cómo me vea o cómo me sienta, ¿no? Uh-huh. Y entonces vemos hoy que ya estas situaciones están cambiando, y esto es lo que tú mencionabas hace un momento, de que es para bien, una mejor forma de comunicación entre padres e hijos e hijas, y también entre esposos y esposas o parejas, las parejas, para que de alguna manera el objetivo siempre sea el mejor cuidado de los hijos, la mejor estancia, la seguridad, la protección de los hijos, la crianza de los hijos. Entonces, por eso también es importante hacer el llamado a la forma compartida, que es necesaria, sobre todo porque tenemos en cuenta, que hablábamos también hace como un mes, de las mamás que trabajan. Sí, claro. Entonces, si las mamás trabajan, y eso fíjate que se dio mucho a finales del siglo XX, ya a mediados y finales del siglo XX, donde la mamá tenía que trabajar fuera de la casa, y aparte tenía que trabajar en la casa. O sea, y todavía no estamos desarraigados de estas ideas, donde llega la mamá del trabajo, de la fábrica, de la empresa, de la institución donde esté laborando, y tenga que llegar a hacer de comer o de cenar, lavar uniformes, planchar, hacer tareas, revisar tareas y todo ello, y el marido todavía, o la pareja todavía está como que sin participar en todas esas labores domésticas. Que no se ha terminado de involucrar. No. Entonces, la idea de hablar sobre las nuevas paternidades es invitarles, que al rato ya lo hará directamente el invitado que vamos a tener al ratito, invitarles a eso, a que se refuercen prácticas que sean como emocionalmente saludables, que generen más empatía, más confianza de los papás varones hacia sus hijas y hacia sus hijos. Claro. y que también veíamos que el hecho de las nuevas paternidades no solamente, como tú lo mencionaste ahorita, enfocadas en hijas e hijos, sino también en poner un poco más de atención en todas las actividades domésticas del hogar que involucran tiempo y esfuerzo, y también invitarles a que sean más corresponsables y que no lo vean como una obligación, sino como algo que toca hacer, incluso para que los espacios en los que nos desenvolvemos en la casa nos generen mayor calidad de vida, ¿no? Porque ya se ha escrito sobre los cuidados y todo el trabajo doméstico. Está encaminado y mejora mucho la calidad de vida de las personas, entonces de toda la familia. Entonces también la invitación a eso, a que la nueva paternidad también se refuercen los quehaceres domésticos, no se quita nada con eso. No, y antes teníamos así como que la idea de que no, es que se habló mucho del mandilón, así como que no, es que ay, tú le ayudas a tu esposa a barrer, a trapear, ay, no, es que eres bien mandilón. Sí. O, oye, es que tu esposa te está diciendo que le ayudes, que participes, que bañes los niños, o que los cambies, que le ayudes con las tareas. No seas mandilón. Y así como que todas esas ideas que también se estarían ahí como que muy dadas, o como que tomadas de unas prácticas muy arcaicas también, de cuando el hombre tenía que estar en la guerra o en los trabajos del campo todo el día, o en trabajos o en fábricas, y que no tenía tiempo. Pero hoy volvemos otra vez a hacer hincapié en que el trabajo o la economía de la familia ya está basada en el trabajo de la madre y del padre. Entonces, por lo tanto, los trabajos de la casa, las labores domésticas, tienen que ser también compartidas. Esa sería como que la otra llamada. Y fíjate que yo creo que algún día lo estábamos mencionando también, de que un taller que nos habían ofrecido sobre paternidades, las nuevas paternidades, y entonces nos preguntaba la persona, el ponente de este taller, que si como mamás o como esposas le decíamos a la pareja, ayúdame a hacer la cena, por ejemplo, ayúdame a lavar los trastes, y que si era una manera de pedírselo, estábamos también equivocadas en ese sentido, porque no era ayúdame a hacer, sino más bien te toca hacer esto.
porque si estamos hablando de responsabilidades o de corresponsabilidad, lo que tú acabas de mencionar, entonces definitivamente aquí el trabajo doméstico no es nada más de la mujer, el trabajo doméstico es compartido. Sí, o dicho de otra manera para que no suene, porque luego a la gente no le gusta mucho lo que se asocia como a los feminismos y estas cosas. Claro. Pues más bien verlo como eso, como la parte de la responsabilidad que tenemos todas las personas que habitamos en la casa, sean hombres o sean mujeres, ¿no? Y también los hijos. Y también los hijos, dependiendo de la edad, también tendrían que tener ya sus actividades, tareas, participación en el trabajo de la casa. Y lo que tú mencionaste, es para el mejor funcionamiento de la familia. Esa sería como que también la idea. Pues muy bien, vamos a dar paso entonces a ir abriendo el tema con respecto de la salud, del ejercicio, de la gimnasia, de las dietas, desde la idea de la belleza masculina, desde la idea de la belleza masculina. Y yo les quería comentar al respecto de algún modelo que teníamos muy notorio en los años 20. Vamos a hacer como que muy rápido porque también nos vamos a ir a nuestro primer corte y esperamos que ya en este momento llegue nuestro invitado. Sí, antes de irnos al corte, Ana nos va a dar esa introducción y ya cuando llegue nuestro invitado vemos todo lo que tiene que ver directamente con esta ejercicio, salud y estética masculina. Así es. Ok, pues bien, fíjense, en los años 20 teníamos un hombre que derrochaba elegancia. Estamos hablando de la belleza masculina. Un hombre que derrochaba elegancia, que tenía una manera de vestir específica, refinada, de saco, de corbata y muy arreglado. Aquellos hombres podían permitirse ese lujo también de esa vestimenta. Y estamos hablando también de sectores específicos de la sociedad, sí. O sea, no es el común de todos los hombres, pero son rasgos específicos y que sobre todo aparecen en las modas. Entonces, en los años 20 teníamos esa persona, ese hombre que se preocupaba por su vestir y por su peinado y por su manera de verse bien. Luego vamos a brincar hasta los años 40. En los años 40, generalmente la moda era decirle adiós al bigote y se creó un nuevo look. Entonces, ese estaba acompañado con el pelo, le daban un pequeño flequito. Y entonces así como que pues era como que... El cacahuatito como el de Peña Nieto, bebé. Bueno, haz de cuenta. Bueno, en los años 50 teníamos las melenas pobladas, así como que mucho pelo. Y hasta los años 60 es un estilo tipo hippie. Y esto fue muy notorio. El bigote en los años 60 volvió a ponerse de moda, pero un poco más ancho que en los años 40. Y luego también estaba acompañado ya de una barba un poquito ya más definida. Entonces así como que ya estaba por ahí de esa forma. En los años 70 el cabello largo todavía, barbas y bigotes anchos se convirtieron en la tendencia de la década. Y por lo cual la principal influencia de la estética que hoy se denomina como hipster. Entonces ese sería los años 70. En los años 80 el peinado, el pelo hacia atrás. ¿Y se acuerdan de Luis Miguel en algunos, ya dije... ¿En algunos videos? En algunos videos Luis Miguel tenía todo el pelo hacia atrás y así como que... Luego se peinaban hacia atrás, todo así como que muy padre, y luego se jalaban el copetito así como que... Entonces sí, como que se veía muy padre, pero todavía la melena era un poco... Sí, pero es muy buen ejemplo Luis Miguel porque a las que nos gusta sí siempre peinaba así en esa época. Sí, exacto. Luego ya después cuando cantó el video de La Incondicional, que se rapó, pero antes de raparse todavía traía el pelo así muy abundante, la cabellera hacia atrás y no se daba la jalada de pelo en la frente. Luego tenemos los años 90 y el 2000 sin barba, con cresta y llegándose a depilar un poco las cejas. Ahí como que, imagínate, empieza como que, todavía yo me acuerdo que hace como unos 5 años que veas a un hombre con la ceja delineada y tú dices, oye, ¿cómo crees? O sea, esto se ve muy femenino. O ese hombre tiene algo raro que es y tú, ay, es la ceja, la trae más delineada que yo. Ándale. Exactamente. Sí. Entonces esto apareció en los 90 y el 2000. Las cejas ya depiladas. El cabello todavía un poco así como que ya tipo look, un look así como que algo rebelde, así como que ya muy, ya no con una forma bien definida, sino más bien algo rebelde, y daba también una imagen de chico rebelde tipo Brad Pitt,
Así como que... Entonces, puros buenos referentes que nos trajiste. Imagínate. Que nos hubieras traído fotos para estarlos viendo aquí. Ahorita los voy a poner. Oye, busca a Brad Pitt en la película de... ¿Cómo se llamaba, Lolita? ¿Tú te acuerdas la película de... donde hacía o que tenía con el diablo? Tenían... Sí, no recuerdo. Mi nombre es Joe. Sí, ya Joe es mi nombre, algo así. Entonces, esa película ahí está muy guapo, Brad Pitt. Ay, me voy a condenar. Me voy a condenar. No te vas a condenar porque Brad Pitt es y siempre ha sido sinónimo de belleza masculina. Sí, claro. Y por eso, qué padre que traigas la idea de cómo se arreglaban en ciertos años o en ciertos momentos históricos y que nos traigas ejemplos, porque si te remotas a recordar, ¿no? ¿De cuál película lo vi así? Así se ve, sí. Bueno, pues la belleza masculina actual está dada más porque hay como que un retornar al estilo de los 70s. Entonces, barbas pobladas, una estética del cuerpo muy bien cuidada, y las tendencias estéticas están muy actuales todavía. Se pretende crear un estilo inocente de niño bueno, y los hombres apuestan por el pelo relativamente corto y el afeitado. Entonces ya eso es como que ya es moda actual. Pero también hacen mención algunos autores de que actualmente no hay un estilo precisamente definido, sino que más bien como que hay son varios estilos que se ven por ahí. Como segmentos, ¿no se te hace? Ajá, como algo así, por ejemplo. Pero sí es cierto eso que dices, o sea, como que de un tiempo acá, y lo digo por mis hermanos y así, como que la barba también está de moda, o los barbones, se siente como que... cierto estilo de barba. Hasta están barbones, y la verdad, feos, pero se creen así guapos porque están barbones. Sí, puedes volver otra vez a las barbas, entonces, volver a retomar el estilo de los 70. Y también dice que los hombres apuestan por eliminar el vello. Y esto de eliminar el vello tiene mucho que ver con el concepto que vamos a abordar también de la metrosexualidad, que es un trabajo que nos hace favor de compartirnos Ángel de Cerratos, que también por ahí ya está presente en Facebook, y que a quien le mandamos saludos y vamos a comentar respecto de su trabajo, de la metrosexualidad. Entonces, esta eliminación del vello también ya como que es algo muy dado ya en estas épocas, y eso tiene que ver también con la moda que impera para hombres y para mujeres, porque también recordemos que el exceso de vello pues en algún momento fue símbolo de virilidad. Sin embargo, hoy ya no es precisamente así. Entonces, hoy antes entre más bello, más guapo. Hasta había el dicho ese de macho pelo en pecho, o qué rayos. ¿Te acuerdas, Lolita? y sí, como que ha ido cambiando, ya no es como que como el estereotipo ya cambió. Exactamente, entonces hoy los hombres apuestan también por la depilación. Sí, muchos les gusta también la depilación. Por los perfumes, supongo que tienen ya buen tiempo que se están usando los perfumes para masculinos, pero también con las cremas, con los faciales, las mascarillas faciales para limpiar el rostro. Entonces como que cada vez vemos más hombres con ese estilo, que se dedican a la perfección de su figura, a la belleza estética, a verse de una manera más elegante. Pues a verse más guapos, sentirse más atractivos. Ajá. Porque esa es una parte interesante del tema del tema que estamos tocando, Ana. Porque si nos remontamos a lo que si recapitulamos un poco en lo que hemos venido abordando en algunos programas anteriores, siempre hemos hablado de los estereotipos y de los roles asociados a hombres y a mujeres. Yo creo que históricamente a la palabra incluso belleza se asociaba más a lo femenino, el cuidado de la piel a lo femenino, el cuidado del pelo a lo femenino. Entonces yo creo que la industria estética del tiempo ya moderno o contemporáneo está totalmente enfocada todavía mayor porcentaje de todos los productos de consumo
a las mujeres, pero también ya hay líneas de muchas marcas enfocadas a hombres, a la piel de los hombres, al pelo de los hombres, a la barba, y eso pues el mercado nos lo está dictando, y entonces se deja ver que a los hombres lo consumen y lo aceptan favorablemente, y entonces por ende nuestra tendencia y nuestra visión de la belleza masculina sí ha ido cambiando. Claro. O sea, a lo mejor se sorprendían o nos sorprendimos en aquel momento en que los veíamos a los primeros hombres con su ceja depilada, y ya actualmente ya no, ya vemos un hombre que le acomoda muy bien la forma de su ceja, o que le acomoda muy bien estos arreglos que luego se hacen en la barba o hasta en la cabeza, ¿no? También se hacen como formas en los cortes de pelo. Entonces estos estereotipos de belleza han ido cambiando, y que también lo mismo se ha buscado con los estereotipos de belleza femenino, pero bueno, ese no es el tema de hoy, pero también lo podemos abordar más adelante. Sí, definitivamente. Y fíjate que también de lo que tú estás mencionando de el pelo, los cuidados, las cremas, la barba, incluso hay tintes, y hay dos tendencias que lanza Japón, y son de maquillaje para hombres, pero también pintura para uñas, y hay tinta de pelo para hombres exclusivamente, shampoos exclusivos para hombres, gel exclusivo para hombres. Entonces, o sea, cosas que tú ves antes eran artículos meramente femeninos, hoy vemos que son exclusivos también ya de hombres. Y que eso, fíjate, qué bueno que lo mencionas, porque agradezco mucho el ensayo que me compartiste de tu alumno, Ángel de Cerrato, porque también ahí menciona la industria del consumo, menciona incluso la idea filosófica de la belleza, pero también nos pone un referente muy, muy padre, porque nos habla de que en su investigación que hace para el ensayo, el primer referente, o para encontrar un referente de la metrosexualidad, que fue la palabra que lo llevó a escribir el ensayo, era este futbolista inglés, el güero David Beckham. Él hace muchos comerciales, él dice ahí en el ensayo, Ángel, que es el primer casi referente que hay de la metrosexualidad, porque cuando diseñan el significado de metrosexualidad, una de las primeras personas o de los primeros hombres es David. Entonces, me parece importante mencionarlo, porque ya que tú estabas mencionando a Luis Miguel y a Brad Pitt y a puros chicos guapos, pues también tenemos el que nos menciona Ángel en el ensayo. Sí, exactamente, futbolista, y él... futbolista, sí. Y que más o menos como que empezó a despuntar en esta forma de imponer modas masculinas, de estética masculina, en 1999, en el 2000. En el 2000. De las fechas que estamos hablando. Pues muy bien, yo considero que podemos darles unas preguntas por ahí a nuestros invitados, a nuestro público, tanto a través de www.enlace69 como también a través de nuestra página virtual, sobre el concepto de belleza que tienen. Hombres y mujeres, ¿qué concepto de belleza tienen? La belleza nada más sería superficial, física. Del cuerpo, o ¿qué más pudiera tener? ¿Qué elemento más pudieran ustedes agregarle a la belleza? A la belleza. ¿Cómo definen belleza, o cómo entenderían ese concepto, verdad? Sí. ¿Y qué opinan del cuidado del cuerpo desde la perspectiva masculina? Sí, que es lo que vamos a ver. No se pierdan esta siguiente parte del programa. Yo creo que nos vamos a un corte en lo que esperamos y recibimos a nuestro invitado, que ya está por llegar. Y no se vayan, nosotros cortamos en live de Facebook, que nos está haciendo favor Alejandra de apoyarnos, pero regresamos en un momento más, y para que invitarlos a que se vuelvan a conectar, y que nos sigan viendo en su programa, que aporten y que nos contesten las preguntas que les estamos haciendo. Sí, muchísimas gracias. Ya volvemos. Estamos en su programa Musas, Mujeres en Sintonía. Volvemos. Ya volvemos. Cada viernes, que es darle lectura a un par de efemérides, y seleccionamos solo las que tienen un poquito más de relevancia de acuerdo a temas que hemos visto aquí, o a temas que más adelante vamos a revisar, y seleccionamos entonces las efemérides, una por cada día de la semana, empezando del lunes pasado hasta el viernes, que es el día de hoy. Iniciamos y luego ya mandamos saludos, ¿o quieres mandar primero los saludos?
Pues si quieres darle con las efemérides Y ahorita vemos. ajá. Bueno, tenemos que un día 21 de junio, que fue un día como el lunes de esta semana, murió el ex dictador Antonio López de Santa Anna aquí en México en el año de 1876. Un día 22 de junio, pero de 1633, Galileo Galilei abjura de sus teorías astronómicas para evitar la hoguera de la Inquisición. Abjurar es como negar, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas que ya lo habíamos mencionado en alguna ocasión? Por eso lo resalté, porque ya nos habías dicho que él negó que era verdad todo lo que había estudiado. Todo lo que había estudiado, porque la Santa Inquisición le pedía que él negara todo lo que él estaba en este momento diciendo, en lo que estaba investigando, que todavía no era como un hecho, no tenía todavía como un dato científico, pero que definitivamente él ya tenía la idea o la seguridad. La seguridad de que era no así. podía probarlo, pero sí. Muy bien, un día 23 de junio, pero de 1949, el Papa Pío VII excomulga a todos los comunistas y a sus simpatizantes. Eso también parece un dato importante o interesante. Bueno, pasamos al día 24 de junio, pero de 1991 muere el pintor mexicano Rufino Tamayo, que tiene una exposición como permanente en la Ciudad de México. Sí, y los murales. Muralista, también. ajá, un gran muralista mexicano. Bueno, y también no dejar pasar que el 24 de junio pues es una fiesta católica muy importante, que es la de San Juan Bautista, Así que es. también celebramos en mi querido Cerritos. Ah, con razón, Por eso no lo podía tienes dejar, presente. por eso no lo podía dejar pasar, pero bueno. Y un día 25 de junio, que es un día como hoy, pero de 1947, se publica el diario de Ana Frank, que narra cómo ella y su familia tuvieron que vivir escondidas de toda la ocupación nazi. Un libro que seguramente a lo mejor más adelante podríamos hasta comentar, abordarlo. Sí, porque se convirtió también en un clásico ya de la literatura. Sí, es un clásico. Y finalmente de los próximos días que nos ocupan el fin de semana, pues tenemos que un 26 de junio, pero de 1811, fusilan a caudillos insurgentes mexicanos famosos como Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Jiménez y Manuel Santamarina. Estos fueron fusilados en la ciudad de Chihuahua. Y un día 27, que va a ser el domingo 27, pero del año 2002, 9 sitios del mundo, incluyendo la ciudad maya de Calakmul, son incorporados a la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Así es, y cada vez tenemos o contamos ya con más pueblos mágicos y con más pueblos que están protegidos ya por la UNESCO. Entonces es algo muy interesante porque también le damos toda esa proyección también turística a lugares importantes y lugares muy hermosos de nuestro país. Y pues eso es muy, muy bien, muy bueno, porque también nos obliga de cierta manera, entre comillas, podríamos decir, a que seamos más responsables con el medio ambiente, seamos más responsables con nuestros monumentos, con nuestros lugares que tienen cierta belleza y que pues, tengamos que cuidarlos. Pues muy bien. También, pues bueno, vamos a dar paso a los saludos de todas las personas que están por ahí al pendiente ya a través de nuestra página y a través de la estación de radio, aquí a través de Lolita, de www.la69. Saludamos con mucho cariño a mi hermano del alma, Fernando Torres Ventura. Y hablando de la belleza masculina, uno de mis hermanos bien guapo, todos son guapos, mis hermanos todos son bien guapos, pero también, y yo comparto y digo, les mando saludos a todos, pero yo considero que ellos en especial tienen siempre ese cuidado de la persona, son muy vanidosos, lo que podríamos decir que era una vanidad muy femenina, hoy también la vemos en los hombres y qué bueno, porque ellos sí son para mí un ejemplo del cuidado de la persona, del cuidado de su belleza. De su imagen. Sí, de su imagen, exactamente. ¿No? Te saludo con mucho cariño, hermano. Angélica Jiménez, tenemos Alma Ortiz, David Octavio, amigo, te mandamos muchos saludos y abrazos. Octavio, muchos saludos. Brenda Alonso, nuestra querida compañera y amiga. Besos, amiga. Jessy Valeria, saludos hasta Catalina. Tenemos a Sara Enríquez, una gran amiga, a quien también
te tengo un gran afecto, te saludo con todo el corazón y saludos a toda tu familia. Sí, saludos a Salia. Y él es José Castillo. José Castillo también, que Muy nos bien. estuvo viendo. Nel Pérez también. Adriana Contreras, Carla Cuevas, Aurelia Flores, Aurora Vigil, Paco Soldevilla, nuestro amigo de aquí de San Luis Potosí. Pues sobre todo agradecerles a ustedes que nos dedican una partecita de su tarde de hoy viernes. Agradecer sobre todo a la familia, porque como ya vieron, muchos de ustedes son familiares de Ana, muchos de ustedes son mi familia. Les agradecemos muchísimo que nos impulsen y que nos apoyen en estas actividades que hacemos, en estas actividades de emprendimiento. Claro que sí. Saludamos también a Adriana Contreras, que es una oficial de policía, también amiga mía, querida Adriana, hasta Ciudad Valles. Muchísimos saludos. Tenemos los saludos a través de la página www.enlace69, que nos envían Rebeca Sánchez, Juana Pérez, María Luisa Carpio, Manuela Núñez y Esperanza Julia Ayala. Ellas nos están sintonizando a través de la radio online. Agradecemos mucho que continúen con nosotras y que estén interesadas en seguir escuchando nuestros programas. Claro que sí. Bien, pues vamos a comentar sobre la metrosexualidad, este ensayo que nos hizo favor de permitir que lo compartiéramos con ustedes Ángel Castillo de Cerratos. Él estaba en un taller de habilidades del pensamiento, era la materia, y decidió hacer este trabajo de investigación porque también es una persona que cuida mucho su aspecto físico, que se interesa por el cuidado del cuerpo, por su apariencia, por lo estético. ¿Lo estético? Y entonces él se dio a la tarea de hacer esta investigación. Esta investigación parte precisamente de esa idea del cuidado masculino y de cómo se percibe a través de, no nada más de las mujeres, sino a través también de los compañeros. Decíamos hace un momento que todavía estábamos en épocas anteriores, los 90, los 80 y hacia atrás, donde no era muy notorio que el hombre utilizara mascarillas, cremas, perfumes, que se atendiera el pelo, mucho menos las uñas o las cejas, y que poco a poco se fue dando esas prácticas también en relación a lo que fue la mercadotecnia, el mercado. Entonces, todo ello hizo posible también que el hombre fuera dedicándose más a su cuidado. Entonces, él habla del concepto de metrosexualidad, que por ahí decíamos hace un momento que nos acordábamos de una cancioncita pegajosa que por ahí estuvo muy de moda sí. Y que hablaba precisamente de este metrosexual. Ángel nos hace la mención de que no se trata de este concepto que tenga relación o que esté vinculado a lo que sería la homosexualidad o a lo que sería la heterosexualidad o al lesbianismo. O sea, no tiene nada que ver con la idea que se tenga o con la práctica que se orientación, tenga. No tiene que ver con la orientación exactamente, sexual. Sino que más bien esta palabra o este término hace alusión más bien a ese cuidado que algunos hombres hacen de su persona, del cuidado de su cuerpo, independientemente de si es homosexual o heterosexual. Exactamente. Entonces, esto es como que para aclarar esta parte de esta cuestión con respecto al término. También nos comentaba Dianita hace un momento que la primera persona que puso en vogue este modelo del cuidado y que está en relación con el término de metrosexualidad fue David Beckham. Entonces, él fue el primero que empezó a crear estilos, a crear modelos y que tenían que ver siempre con el cuidado o con una cultura ya del cuidado del cuerpo, y que tiene también que ver con la alimentación, porque vamos a comentar en un momento más que estamos también refiriéndonos a que la apariencia física no es nada más el cuidado o el ejercicio en el gimnasio, sino que también se hace desde una práctica alimenticia o un régimen alimenticio bien cuidado o saludable, y que van como vinculados. Yo creo que sí va a ser un punto de los que toquemos ahorita con nuestro invitado, que la belleza también tiene que ver con las formas de alimentación, ¿no? Y que una de las preguntas que estaba incentivando en el primer corte de nuestro programa mi compañera Ana es que nos platicaran ustedes o nos pusieran de manera muy breve en los mensajitos o a través de la página de www.enlace69.com, que nos dijeran cuál es su concepto de belleza. ¿Solamente la belleza externa?, preguntaba filosóficamente mi querida Ana, o también habrá otros tipos de belleza, o cuando se habla de belleza, ¿ustedes a qué creen
o con qué asocian, con qué asocian este concepto. Esa era también una invitación para que nos vayan poniendo ahí. ¿Qué opinan de que ya se habla del concepto? Porque pues todo va evolucionando, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Porque siempre el cambio es la constante. ¿Qué opinan de ese concepto de belleza masculina o de metrosexualidad, ¿no? Así es. Bien, pues vamos también a mencionar que Ángel dice en su ensayo que la belleza, sobre todo desde Santo Tomás de Aquino, que él es un monje dominico, y él habla precisamente de esa belleza, pero de una belleza que estaba en relación a la belleza celestial, a la belleza de Dios. Entonces, esta belleza tenía que ver como una participación del Creador hacia la criatura. Entonces, hablaba más bien de una belleza espiritual antes que física, antes que corporal. Entonces, esta belleza tenía que ver incluso con el conocimiento, tenía que ver con la felicidad. Y si somos conscientes, de repente nos han dicho, oye, como que te ves demacrada, andas triste o sí, te desvelaste, andas enferma. Entonces, todo esto tenía que ver con lo que se trae por dentro y se expresa hacia afuera. Sí, claro. O también lo representamos a través de nuestras acciones o de nuestras posturas, incluso de cómo nos sentamos, cómo nos paramos, cómo nos vemos. Entonces, cómo nos sentimos por dentro se refleja siempre en el exterior. O cuando te dicen te ves radiante, ¿no? Exacto. También, es como porque es algo que desde adentro, que sientes de adentro. Entonces Santo Tomás de Aquino hacía esa mención de que la belleza tendría que ser más interna, o lo más importante era la belleza interna, que tenía que ver también con esa felicidad y tenía que ver con la búsqueda de un equilibrio, de una forma de estar bien, porque la felicidad absoluta, según Santo Tomás de Aquino, estaba en el momento o sea, posterior a la muerte, en el momento de contemplar la grandeza y la belleza absoluta que era Dios. Ahí era donde el mortal podía llegar a la felicidad absoluta. Entonces, cuando hablábamos de belleza física, Santo Tomás hablaba en relación a lo que todavía se decía desde los griegos, que esa belleza física tenía que ver con la armonía. Entonces, si te fijas, todavía hace poco se mencionaba de que el rostro fuera asimétrico. Asimétrico, sí, que tuviera simetría más bien, ¿no? Que tuviera simetría, que tuviera y bueno, y generalmente dicen que siempre tenemos una ceja más levantada que otra, o que un pómulo más alto que otro, una oreja más, o sea, como que no hay precisamente una perfección. Y esto se debe también a lo que decían los griegos, porque la belleza absoluta le pertenece, o los medievales más bien, la belleza absoluta le pertenece al Creador. Al Creador. Entonces nosotros somos criaturas o somos participantes de la belleza del Creador, no podemos tener belleza absoluta. No podemos tener esa belleza perfecta o esa Así perfección en la belleza. Así es. Pero sí hablaban los medievales, Santo Tomás, de esa perfección en la que la persona tendría que tener una simetría. Por ejemplo, decía Santo Tomás que si habláramos de las cosas, un traste roto, una silla que le falta una pata, algo de cosas que les falta algo, de cosas materiales, que no tuviera la proporción adecuada y también la finalidad para la que estaban destinadas. Entonces, si no cumplían esa función para lo que estaban destinadas, entonces le faltaba belleza, porque la belleza estaba con respecto de la proporción, de la igualdad, de la simetría. Los medievales, sobre todo también cuando ya viene la época del barroco y la época de los vitrales en las catedrales y todo esto, el gótico, que ya sería casi como que la última expresión de la belleza, hablando de los edificios, sobre todo de las catedrales. Entonces tiene que ver con la luz, con el color. Por eso también no sería de extrañar que el canon de belleza femenina, como tú lo decías también hace un momento, que no estaríamos hablando del tema, pero que la mujer busca pintarse, maquillarse. Sí. Pero hoy hablamos, lo remitimos hacia la belleza masculina, y mencionábamos antes de irnos al corte que ya teníamos hombres que también buscaban ya del maquillaje, sí, que buscaban también ya del color. Sí, que para taparse el barrito, que para esto, que para el otro, también ya los chicos ya están incursionando en ese. Exactamente, sí. Y también el color para el pelo, porque todavía hace poquito una tendencia que estuvo muy de moda, sobre todo en los niños, yo lo vi con algunos de mis sobrinos, con los pelitos de las puntas del pelo como de coloradas o verdes, moradas, rojas.
Y eso se veía todavía hace un año, 2 años, 3 años en mujeres, las puntas rojas o decoloradas o el tinte era exclusivamente de las mujeres. Pero hoy vemos que también los hombres gustan del color en el pelo. Y decíamos también hace un momento que del color también en las uñas, incluso. Ya hay hombres que se pintan las uñas. Y entonces, aquí lo que tendríamos que hacer, y la invitación es para dejar de lado los prejuicios. Porque también, si las mujeres tenemos como que toda una gama y todo ahí como que una súper abanico de posibilidades para vernos bellas, para vernos diferentes. Sí. Entonces podemos también nosotros tener la aceptación hacia los hombres en el momento en que ellos quieren también verse más coloridos, más elegantes, más guapos, más arreglados, porque pues esto sería una necesidad no nada más de las mujeres, sino de los hombres también. Sí, y que entonces visto también por el otro lado, ahorita que lo referiste, me ubico en el punto de que hay mujeres o hay muchas jóvenes, o sí, sobre todo mujeres, que gustan también de más al natural, ¿no? De cero maquillaje, y que por supuesto no estamos diciendo que es una generalidad de hombres, pero estamos diciendo que en la medida que vamos dejando de lado los prejuicios, se aceptaría de igual manera quienes sí lo hacen o quienes gustan de hacerlo, de mantenerse estéticamente muy cuidados, y quienes no también. O sea, es totalmente válida cualquiera de las posturas, y por eso me gustó mucho la invitación que hiciste. O sea, si nos liberamos un poco de esos prejuicios, vamos a ver cómo, si ellos nos han aceptado así por muchísimos años, sí, a las que gustan de maquillarse y a las que no, pues también. O sea, igual manera nosotros aceptar a los que sí les va a gustar esta nueva tendencia, y los que no asumen o no aceptan estas nuevas tendencias de la belleza masculina. Así es. Fíjate que también yo quería hacer mención sobre la idea que se tenía de belleza en algunas culturas muy clásicas, por ejemplo, o muy antiguas, como fue, por ejemplo, Egipto, y fue todavía anterior a Egipto. Había un canon de belleza que imperaba sobre todo para las mujeres, y estaba relacionado, ahí también sería importante destacar esta finalidad. ¿Queremos vernos bellos para qué o para quién? ¿Cuál es la finalidad de ese vernos bellos? Nada más es para agradarnos a nosotros mismos, porque nos sentimos bien también, o porque le queremos agradar a alguien. Esa sería también una cuestión. Aquí la finalidad o el canon de belleza estaba dado por la utilidad. Las mujeres de caderas anchas, las mujeres robustas, fueron valoradas en culturas muy antiguas, porque estaban relacionada esa belleza con la idea de ser madres. Sí, entonces, con la fertilidad. Claro, sí. Exactamente. Por eso incluso tenemos musas en México, estatuas de musas que son un cuerpo muy robusto, porque estaba precisamente relacionado con la maternidad. También teníamos, por ejemplo, en Egipto, la belleza también tenía que ver con el color de las mujeres, pero también en el caso de los hombres hay tribus todavía que se mencionan a través de la antropología y a través de los historiadores, donde los hombres se adornaban con, no se diga los indios, con los penachos, que aquí que serían como en la actualidad accesorios. Exactamente, los accesorios que te hacen bello. Entonces, en aquel momento tenían relación, ¿qué crees? Que precisamente todos los adornos, los accesorios que utilizaban los hombres para verse bellos era porque querían conquistar al sexo opuesto. Entonces, tenía que ver precisamente con el apareamiento, si lo vemos todavía como especie animal. Entonces, incluso, por ejemplo, hablando de especies animales, hay todavía aves que tienen una forma específica de danzar o de hacer sonidos. ¿Sí? Y todavía lo vemos casi en la mayoría de las especies animales. Tienen como que y la finalidad es el apareamiento. Entonces, los hombres también en aquel momento copiaban, hacían mimesis de las prácticas de los animales, porque ellos también se adornaban con plumas, pues para los sombreros, o para llamar la atención. Pero la finalidad era buscar la atención del sexo opuesto. Pues yo creo que es una perspectiva muy filosófica, no sé tú dinos, pero esta idea de que entonces cuál es la utilidad de la belleza en la actualidad, porque entonces también estamos tan absorbidos por el mundo por el mercado global,
y que entonces muchas tendencias de belleza están asociadas con el consumo y el gasto, ¿no? Entonces, muchas veces, a lo mejor inconscientemente no nos damos cuenta, pero la utilidad que satisface al ser o a la persona puede ser el hecho del consumo o de manifestar mi poder adquisitivo, porque manifiesto mi poder adquisitivo pues colocándome arreglos, emperijollándome, como luego dicen, o lo manifiesto como que tengo un poder adquisitivo tan suficiente que me maquillo demasiado, utilizo productos innovadores, productos que están de moda, y entonces la utilidad es, a lo mejor la utilidad ya no es tan consciente con mi aspecto, sino que me hace sentir de manera emocional, con algún tipo de poder, ¿no crees? Sí, definitivamente. Eso estaría asociado más con las modas, ¿no? También, o sea, adquiero esta moda o adopto esta moda porque tengo el poder adquisitivo para estar a esta moda o a esta altura. O me puedo relacionar con este tipo de personas, porque también las modas y también los cánones de belleza también nos darían la idea de un estatus social o de una diferencia. Sí, claro. Entonces eso sería también muy interesante. Vamos a leer, aquí tenemos un comentario de David Octavio en el grupo, a quienes nos están siguiendo a través de la transmisión que hacemos en el live de Facebook. Dice David Octavio: hay personas que son bellas hasta que hablan. Oye, y me hizo que me acordara de Gustavo Adolfo Bécquer, que tiene una narrativa al respecto, que dice, es poesía también, dice, me dicen que la veo que es bella, pero dicen que no la he escuchado hablar. Dicen, mientras que no abra la boca, para mí sigue siendo bella. Entonces digo, pero ese comentario, amigo, suena medio discriminatorio. Sí, bueno, es que a veces la forma de expresión puede ser algo grotesca, me imagino que va por ese sentido, claro, independientemente de si es hombre o mujer, pero sí es algo, el comentario está bueno, David Octavio. Saludos. Y Manuel Padrón, mi querido amigo desde Cerritos, que también me comenta, me dice, el hombre es feo por naturaleza. Bueno, feo, fuerte y formal, ya lo habíamos dicho. Ya lo habíamos dicho en un programa anterior de paternidades, que las 3 Fs ya han ido cambiando, pero siguen siendo como parte de nuestra cultura, una idea que muchas mujeres puedan tener, ¿no? Claro. Que les guste este tipo de hombres, feo, fuerte y formal. O habrá quienes ya nomás les gustan 2 Fs, ya a lo mejor ya una fuerte no. Y formal. Fuerte y formal. Sí, David Octavio, fue un comentario un poco polémico, pero bueno, agradecemos mucho que sigan escuchándonos y que estén aquí al pendiente el programa. Vamos a irnos a un corte aquí en la página www.enlace69.com. Los invitamos a que sintonicen la página de www de Enlace 69, y también los invitamos a que nos acompañen en esta segunda hora que estaríamos ya finalizando con nuestro invitado. Esperamos que ya no tarde en llegar, que vamos a hablar sobre el ejercicio, los hombres que hacen ejercicio, los hombres que se cuidan estéticamente para verse bien, pero como también el ejercicio y la estética están asociados a la belleza, que es el tema del que estamos hablando hoy. Esperamos que nos acompañen en esta segunda hora. Los dejamos en el live de Facebook unos 5 minutitos, unos 7 minutitos, en lo que reiniciamos el programa en la radio. Estamos en su programa Musas, Mujeres en Sintonía. Ya volvemos. Por eso estoy yo aquí solita. No es cierto. Pero queremos ver si podemos contactar con él. Si no, pues platicarles un poquito de lo que teníamos como estructurado, preguntarle al invitado. Íbamos a hablar con él sobre hasta qué punto el ejercicio se ha vuelto una moda, hasta qué punto el ejercicio ya no se hace como de manera buscando la salud del cuerpo físico, sino que también el ejercicio pueda convertirse en un aspecto como obsesivo, en un aspecto absolutamente de vanidad, en el que incluso en estos espacios donde se dedica mucho tiempo y esfuerzo a hacer ejercicio, se llegan a consumir ciertas sustancias, o cómo denominarles, Ana, o se consumen cosas para moldear más el cuerpo, pero que a la larga, con esta obsesiva vanidad, incluso se pone en juego la propia salud de la persona. Entonces estaríamos cambiando desde un punto del ejercicio encaminado a la belleza y a la salud del cuerpo. En este caso le íbamos a hablar del hombre, pero que entonces caemos en un punto en el que el ejercicio se convierte
en algo como no solo estético, ¿verdad? Sino como una adicción también, como una adicción o como una obsesión. Habrá personas que tengan también algún concepto de ello, que tengan una idea o que digan hasta dónde el ejercicio en vez de ayudar puede perjudicar el cuerpo de la persona, ¿no? Sí, así es, pues fíjate como está comentando, pues de repente también puede llegar al otro extremo, Sí. que la idea o la finalidad sería tornear el cuerpo, sería cuidarlo, sería tener precisamente, a veces como que buscan tener más masa muscular, y lo comento porque nuestro invitado era lo que nos había comentado en la entrevista o cuando aceptó la invitación, que desafortunadamente le surgió un problema y por el cual ya no pudo estar presente, pero ya nos había comentado al respecto de que precisamente lo que se busca pues es ganar a veces masa muscular, tener salud y estar en esa condición de salud, pero también de fortaleza y sobre todo también teniendo en cuenta y considerando que actualmente y desde la pandemia pues hemos tenido como que las indicaciones de parte de las instituciones de salud de que nos quedemos en casa. Entonces, como que al ver toda esta situación o esta problemática de salud con respecto del COVID, pues entonces hemos quedado en casa, nos hemos recluido y no hemos salido como en otras ocasiones a caminar, a correr, a hacer ejercicio o al gimnasio, y por lo tanto pues hay esa necesidad entonces de que se volver al gimnasio, volver a hacer ejercicio, o incluso que se recomienda el ejercicio pues también en casa. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando precisamente del beneficio que es la salud, pero veíamos que podemos llegar también al otro extremo, Sí. donde el mismo querer, o también como lo mencionaba Ángela, ahorita les voy a hacer una lectura de la parte final de su ensayo, donde nos habla precisamente de un problema que se le llama también vigorexia, que es una patología. Entonces, ¿qué es lo que ustedes piensan al respecto y de que en qué momento podemos llegar al extremo? ¿En qué momento podemos perder el piso, diciéndolo de esta manera así como que muy metafórica, para convertirnos en esclavos ya del gimnasio, o para convertirnos en esclavos o para consumir sustancias que puedan también fortalecer los músculos o en cierta medida crecerlos, o todo lo que tiene que ver con anabólicos, con proteínas, con diferentes sustancias que en algún momento pues perjudican la salud, cuando la finalidad era precisamente la salud. El ejercicio para mantener el cuerpo físico sano, esa era la finalidad, y por eso nosotros hablábamos queríamos abordar con David, que nos iba a hacer favor de acompañar, a quien ya disculpamos con ustedes porque por causas de fuerza mayor no va a poder estar con nosotros en el programa, pero que él como especialista de ejercicio de los gimnasios nos platicara ese aspecto de dónde se podría identificar o en qué momento se cruza la línea, también metafóricamente, Sí. cuando entonces el ejercicio solo es por adicción y que se cae en la patología que Ana nos va a explicar ahorita de acuerdo al ensayo, que es la vigorexia, ¿no? Así es. Y que está muy de moda el ejercicio por toda esta onda de salud. Estaba antes de la pandemia los gimnasios, sí, para mi gusto o desde mi perspectiva, muy de moda, con mucha gente, con muchas dinámicas de hacer ejercicio, pero que muchas personas ya les representa como esa adicción de la que hablamos, que en este caso sería un exceso y sería un extremo de estar haciendo una práctica saludable y que esta misma se torne agresiva para el cuerpo, ¿no? Así es, definitivamente. Pues bien, hablábamos casi al inicio del término de la metrosexualidad, sí, y que este término pues se daba o estaba en relación precisamente al cuidado del hombre, de cómo quería verse bien, quería lucir de una manera diferente y siempre como que para bien. Entonces, en esta época de la modernidad también hay un concepto que menciona Ángel Serratos aquí en su ensayo, y habla de una sociedad líquida, que hablaba un filósofo de apellido Bauman, y que este personaje nos hace el énfasis en que estamos en una sociedad donde hay un claro individualismo, sí, un claro desprendimiento
de lo que es la familia, de lo que es el grupo, y entonces la persona busca su propio beneficio y muchas veces llega precisamente a ese extremo, busca su propio beneficio. ¿A qué me refiero? De que no hay precisamente como que una idea de que me van a criticar porque me está creciendo el músculo, o porque estoy en el gimnasio tantas horas, o porque estoy a dieta, o porque estoy usando mascarillas. Ya a la persona ya no le importaría los juicios que hagan otra gente de él, sino que nada más le importa cómo se sienta él. Entonces hablaremos nosotras hablaríamos de hombres y de mujeres, porque sería el caso también. No estaríamos hablando de la perspectiva masculina, porque entonces no estaríamos en esa posición. En esa congruencia. Exactamente. Entonces hablamos desde la perspectiva también femenina de cómo hemos llegado a ver esa situación donde mujeres también se dedican a un extremo en verse bien, en verse que cuida su apariencia, y entonces llegan también a ese extremo. Entonces estaríamos hablando de esta modernidad líquida que menciona Bauman, y que sería precisamente eso, un desligue total casi del grupo, para hacer lo que desde mi perspectiva, nada más mi perspectiva personal, me parece bueno o me parece bien. Entonces hay esta práctica, y entonces habla Bauman y habla Ángel de Cerratos en su ensayo, en esta modernidad, dice el filósofo, dice Bauman, que la identidad también es líquida, pues se manifiesta fluida y cambiante. Y lo ejemplifica haciendo mención de la crisis que muchos hombres enfrentan al cumplir 40 años. Les paraliza el miedo de que las cosas ya no sean como antes, y lo que más miedo les causa es tener una identidad aferrada a ellos. La catarsis de dicho miedo se expresa en el consumo de diversos artículos cosméticos, como por ejemplo tintes, mascarillas, colonias, jabones, correctores, además del consumo de calzado, prendas de vestir, accesorios y visitas al spa. Ante muchos excesos es posible encontrar en la metrosexualidad rasgos de una enfermedad patológica que se llama vigorexia. Y para entender qué es esta cosa, se consultó el aporte del médico cirujano de origen peruano, John Paul Osores, quien explica que la vigorexia es la obsesión por lograr mayor masa muscular, situación usualmente identificada en el género masculino, y pide que cuando encontremos personas con dicha búsqueda enfermiza de perfeccionar el cuerpo, no se le considere como un modelo al que hay que aplaudir, pues tristemente se trata de alguien que está volcado a los excesos y difícilmente disfruta de la vida, ya que por sus rutinas deportivas diarias presta poca atención a su descanso y alimentación. Esta patología implica el efecto contrario de la anorexia, por lo que también recibe el nombre de anorexia inversa. Además de dismorfia muscular. Oye, con lentes, ¿eh? Bueno, sí. Dismorfia muscular. Dicha enfermedad deriva de un cuadro obsesivo compulsivo que hace que el vigoréxico desarrolle pensamientos negativos sobre él mismo. Sobre su cuerpo. Así es. Que abandone sus actividades cotidianas e invierta todo su tiempo en realizar ejercicio físico. Agrega este médico que lamentablemente en muchos de los escenarios se trata de aquellas personas que han sufrido acoso escolar o bullying por su aspecto físico durante la infancia. Interesante. Así es. En relación a lo antes expuesto, podemos deducir que la metrosexualidad es una práctica estética que favorece al hombre en sus círculos sociales, siempre y cuando no trastoque en sus rutinas deportivas, hábitos alimenticios, autoestima y relaciones interpersonales. No sería correcto tildar de malo el consumo de productos como jabones u otros accesorios u otros artículos de belleza para el cuidado del cuerpo y para el embellecimiento de la piel o del pelo. Pero asimismo, tengas en cuenta que los cuerpos publicitados son cuerpos sanos, fuertes, vigorosos, saludables, con dinero, y se presentan como estereotipo que incita al consumo y al gasto también económico. Estereotipos que comúnmente están ligados a lo irreal, lo artificial y lo digital. Por lo tanto, cierra Cerrato su ensayo. Recordemos el justo medio que plantea Aristóteles, pues evitando los excesos se puede llegar al bienestar individual y colectivo en la ciudad o en la sociedad. O en la sociedad. Así es.
Pues qué interesante que hayamos podido compartir con ustedes, si bien no pudimos tener a nuestro invitado acá presente, pero como a través de la escritura, que es otra que también es masculino. Y que también es a eso iba, que es una opinión masculina, la referencia que estamos tomando de este ensayo de Ángel de Cerratos, en el que nos comparte esta información y esta asociación de los conceptos de salud, de belleza, como la metrosexualidad, la salud, la estética y el ejercicio. Y nosotros por eso queríamos abordarlo. Yo encuentro 4 conceptos ahorita que fueron referidos en el ensayo, o 4 palabras que quisiera mencionar, que una es que entonces en la pregunta que nos hacíamos de en qué momento se puede perder el piso, en qué momento una persona, sea hombre o mujer, estaría cruzando la línea en que el ejercicio o la práctica del ejercicio físico pudiera ser una adicción, pues yo creería que es una de las características podría ser la satisfacción, ¿no? Claro, porque, el ego, y porque entonces, dicho con palabras muy vulgares, diríamos que entonces hacer ejercicio, las personas que se encaminan hacia la vigorexia o hacia esta patología, ya estarían rayando en lo que vulgarmente se dice, no tienen llenadera, o sea, no tienes llenadera, ya no comes, no tienes amigos, no haces más que un exceso de preocupación por verte bien y verte musculoso, ¿no? Y que yo te comentaba también en el camino que tengo un amigo o un compañero que gusta mucho hacer ejercicio y que fue con la primera persona con la que yo aprendí ese término de vigorexia, pero que él también hablaba, Anita, y que a lo mejor ya más adelante podríamos, si ya nos acompaña en otra ocasión el compañero, podríamos abordar el consumo de ciertas sustancias químicas, que incluso me comentaba mi amigo que había estudios en que las personas que se dedican mucho al fisiculturismo y a esta, o que rayan en la distrofia muscular, que claro que no es lo mismo, pero que tienen un tiempo de vida que se reduce en años, claro, a las personas que no tienen como esta característica, ¿no? Les puede dañar a lo mejor el riñón, les puede dañar alguna parte, o sea que no estamos viéndolo como de manera muy negativa, muy mala, pero sabemos que sucede y que por eso en estos estudios que seguramente existen, se habla de que el estimado de vida se reduce un poco en estas personas que hacen este tipo de consumo. Sí, fíjate que sí, definitivamente. También, fíjate, hacíamos pregunta antes de irnos al corte de qué era la opinión que tenían tanto hombres como mujeres de la belleza masculina y que cuál sería como que la idea que tendrían de esa belleza, que ya tendríamos ahí como que una situación diferente de lo que era anteriormente, donde el hombre tendría que tener las 3 Fs y que hoy ya tendría que adoptar el mismo hombre una postura diferente, por también está dada por la mercadotecnia. Ya el mercado, la mercadotecnia cada vez lanza más productos para hombres y entonces también se va creando una necesidad. Entonces Bauman también hablaba precisamente de esta sociedad líquida en ese sentido, de que no tenemos como que un sostén o un arraigo a algo o a principios o a valores. O a la identidad, a la misma identidad. Exactamente, a la misma identidad, y por lo tanto entonces somos más propensos a tomar todo lo que el mercado nos lanza. Entonces, si tuviéramos como personas una idea bien definida de lo que incluso nosotros quisiéramos ser o cómo nos concebimos a nosotros mismos como personas bellas o con valores o de qué manera queremos estar o vivir, entonces haciendo también alusión a estos lados extremos o a estos polos extremos de caer en enfermedad o en prácticas que dañen más que beneficien. Entonces, si tuviéramos el arraigo precisamente a algo firme, a algo sólido, a una determinada idea muy personal o muy particular basada en el beneficio de nuestro cuerpo, de nuestra salud, entonces no seríamos tanto consumidores de lo que nos ofrece el mercado, pero desafortunadamente sí carecemos precisamente de ello. Sí, y yo también quisiera retomar el concepto de sociedad líquida, porque en el ensayo dice que también se alude a que la sociedad líquida
se diluye, es decir, que puede tomar en cualquier momento cualquier forma. Entonces quiere decir eso, que no tenemos, asumiendo lo que se refiriera a las personalidades son cambiantes y se van adecuando a esas prácticas de consumo, y por eso lo llamaba sociedad líquida. Pero ahorita que lo mencionas también, el término artificial pues tiene mucho que ver con lo líquido, ¿no? Porque puede ser cambiante, o lo artificial tiene todo que ver con el consumo, o sea, es propio de lo artificial, del desperdicio, de que se va a tirar, de que sirve momentáneamente, de que no tiene un fin muy necesario o muy básico, ¿no? Sino que es algo más superficial. Así es. Y fíjate, también mencionaba Ángel en el ensayo de que las personas que tenían generalmente la situación adquisitiva, pues eran las personas que más podían acceder a todas estas modas y a todos estos nuevos estilos que el mercado mismo les lanza. Pero ¿qué pasa con las personas que, a ver, si tenemos una idea de la belleza masculina, pero en ciertas sociedades o ciertos grupos, estratos sociales, sí se adopta y se tiene, porque hay la posibilidad económica, pero ¿qué pasa con los demás? Entonces los demás los vamos a tildar de feos, o no son feos, o son feos porque no pueden tener una ropa de marca, no pueden adquirirla, o porque no pueden acceder a un determinado cosmético de cierta marca que es caro. ¿Qué opinión nos queda? ¿Qué pensamos al respecto? Sí, o sea, se reduciría entonces el concepto de belleza al consumo o a tu poder adquisitivo. Esa sería como encaminarnos a la sí, algo que acarrea eso que tú dices, una consecuencia de lo que tú dices. Se así reduce el término belleza a lo superficial, a lo artificial, al poder adquisitivo de cada persona. Sería eso lo que... Y eso sería también muy lamentable, porque entonces, imagínate, si dábamos un concepto de belleza anterior que tenía que ver con lo físico, pero también con lo espiritual, con lo interno, con lo externo, entonces aquí ya no lo referíamos nada más al cómo te sientes o el cómo tú concibes la belleza o cómo se entiende desde ese concepto medieval de belleza, sino que nada más, o sea, ya dado por el mercado mismo te lo da. Entonces es algo como que muy lamentable. Otra cosa que podrían ustedes apoyarnos, quienes nos están siguiendo acá a través de la transmisión que Alejandra nos está apoyando a hacer, o a través de www.enlace69, es qué onda con eso que menciona en el ensayo y que tiene también que ver con masculinidades o con nuevas masculinidades. ¿Qué onda? ¿Es verdad lo de la crisis de los 40? Que dice que los hombres padecen la crisis de los 40 y que en ese tiempo hay como ese incremento del consumo cosmético por cremas, incluso por hacerse algún arreglito o una desesperación porque no sé, hay que investigarlo o hay que ver qué bibliografía podremos consultar. O por ahí los señores que nos puedan sí, apoyar con quienes nos están viendo. Claro, sí. O sea, ¿cuál es la idea exactamente? Y si es cierto lo que tú mencionas, o sea, si es cierto que llegan a esa crisis. Sí, o sea, eso sería padre que pudiéramos abordarlo más adelante o que alguien nos vaya diciendo si existe la crisis de los 40, si realmente en ese momento ustedes se empiezan a preocupar como hombres en su apariencia física y nunca antes lo habían hecho, o se empiezan a preocupar por esa salud física, o comienzan a hacer ejercicio, o comienzan a frustrarse o a entrar en esa crisis y no saber qué hacer, o qué cosas pasan en esa crisis de los 40, ¿no? Si es que fuera verdad o si es que alguno de ustedes ya lo vivió, y que me llamó mucho la atención, por eso lo apunté aquí, porque estamos compartiendo el ensayo que nos dimos a la tarea de leer, pero estamos siempre encontrando puntos que tratar específicamente de ese ensayo, claro, ¿no? Claro. Bueno, nos iremos a un corte para ya venir y terminar nuestra programación del día de hoy. Sí. Bueno, muy bien. Por ahí Lolita, saludos a Lolita con todo el cariño, que nos pone canciones bien interesantes, bien bonitas y que están muy con respecto al tema que estamos tratando y abordando. Pues muy bien, esperamos sus preguntas, sus respuestas, sus comentarios. Y escúchenos también a través de www.enlace69.com para que puedan escuchar las canciones y las rolas que está poniendo Lolita para ustedes y para nosotras en esta tarde de viernes. Les agradecemos muchísimo, ya volvemos al corte en la radio y nos volveríamos a conectar aquí a través de la transmisión del Facebook. Este es su programa, Musas, Mujeres en Sintonía. Ya volvemos. Bye.
40 que se mencionaba en el ensayo de Ángel Cerratos, y pues tenemos por ahí una respuesta de Rafael Ramírez que dice que después de los 40 solo nota los estragos de cuando comienza a caerse la caída del cabello y la salida de las canas. Entonces como que esta idea pues también nos genera poderla relacionar con el concepto de belleza del que estamos abarcando, del que estamos abordando en esta tarde, de cómo precisamente los hombres enfrentan tanto, o cómo se perciben incluso desde la belleza masculina, cómo se ven o cómo los vemos las mujeres, incluso de cómo se han cambiado los cánones de belleza que tienen que ver con toda la industria cosmética, que tiene que ver con el mercado, que tiene que ver con toda la publicidad al respecto. Y entonces esta crisis de los 40, mencionábamos Lolita, Dianita, Ale en el corte, que si es un mito o si es una realidad. Entonces esperamos que por ahí nos puedan comentar, porque nos íbamos con la pregunta precisamente de si alguien ya la ha enfrentado, si por experiencia nos puede contar qué es lo que está pasando en esta crisis de los 40, cómo la asimilan o cómo la experimentan. Porque según lo que entendí, y no sé ustedes o tú, Ana, esta crisis de los 40 es totalmente como enfocada a los hombres, ¿verdad? Así sí, y por eso viene señalada en el ensayo de Ángel Cerratos, pero decirles que si ustedes quieren compartirnos algo o quieren que hablemos de este tema, podemos pues informarnos un poco, buscar bibliografía y invitar a alguien que nos quiera compartir esas situaciones que se viven o cuáles son las anécdotas por las que se dieron cuenta, si padecían la crisis de los 40 o no, como estas que nos compartió el compañero, que están asociadas más a lo físico, a la apariencia, a la queda del cabello, la salida de canas, a lo mejor una que otra arruga. Habrá para quien a lo mejor tenga que ver más con lo emocional, que se sienten un poco deprimidos, poco escuchados, poco atendidos, no lo sabemos, pero sería súper interesante poder abordar ese tema y que sepan que el programa está abierto también, para cualquier tema que ustedes quieran poner sobre la mesa, y con seguridad en su momento podemos traerlo acá y buscar a quien pueda acompañarnos y quien nos pueda dar información y orientar en ese tema. Agradecemos muchísimo que sigan con nosotros en este programa que hacemos cada viernes con muchísimo cariño para todas y todos ustedes, nuevamente a la familia, que es un sostén que está permanente escuchándonos, viéndonos, a Susana Alemán, a Oscar Amaro, a Susana Zavala, a todas las personas que ya no alcanzamos a mencionar en el primer corte, pero que han estado presentes en el video a través del video que nos está haciendo favor Alejandra de grabar. Decirles que muchísimas gracias por compartir con nosotras, también pues una sincera disculpa por el invitado que no pudo llegar, pero ya les explicamos que hubo otras causas de fuerza mayor, pero que seguramente podremos contar con su participación más adelante en cualquier programa que volvamos a traer a colación el tema del ejercicio y de la salud física de los hombres. ¿Cómo ves, Alex? Sí, claro que sí, Denta. Y fíjate que ahorita que tú mencionabas sobre precisamente esa crisis de los 40, que no sabemos exactamente cómo es que ellos la experimentan, ajá, pero que nosotros en el corte mencionábamos que sí tendría o sería el correspondiente o el antagónico también de la menopausia femenina. Entonces, sabemos que hay menopausia y que hay andropausia. Sí, lo comentabas, Lolita, ¿verdad? Andropausia. Exactamente. Y si precisamente la andropausia tiene que ver o hay una crisis o la crisis de los 40 se genera dentro de esta etapa de la andropausia. Entonces, sería muy interesante que por ahí nos pudieran opinar al respecto, pero también yo quería preguntar o mencionar, cuando nosotros hablamos de menopausia, hablamos precisamente de una crisis existencial de las mujeres, y que esta crisis se enfrenta de manera muy individual, muy personal, y que son situaciones de repente muy complejas, porque depende de un sinnúmero de situaciones que se conjugan ahí, que tiene que ver con la baja producción de los ovarios. Los ovarios dejan de producir, los ovarios dejan de generar
las sustancias que son saludables para la piel, por ejemplo. Por eso en esta etapa de la menopausia se pierde lozanía de la piel, se empieza a arrugar el rostro, el pelo se empieza a caer, se maltrata, las uñas se quiebran. Ya no digan tanta cosa. Bueno, oye, lo bueno es que le decíamos también que no todas las mujeres lo experimentamos de la misma forma. Claro, eso es importante porque hay quienes el padecimiento es como muy emocional, Exacto. muy cansado, es como físico cansado. Justo yo platicaba hace un tiempo, un mes con una mamá de una prima política y me decía que lo padeció tanto que casi sus visitas al médico eran constantes, o le tenía que cambiar de medicamentos, se tuvo que medicar mucho bajo ciertos estándares para poder superar ese periodo, y que ella lo vivió muy fuerte, lo vivió como, por decir, en materia de salud física, o sea, y emocional. Y emocional. Exactamente. Un desgaste, como me lo platicó, así muy deprimente, así como todo lo que tú estás diciendo. Pero yo creo que también sería súper importante luego abordar ese tema con especialistas, ¿no? Definitivamente. Y también, entonces, que los hombres, por ejemplo, nos pudieran hacer comentarios de cómo ellos, si llegan a este periodo o a esta crisis, a esta fase del desarrollo de la persona, cómo también lo pueden enfrentar, o si hay alguna situación que de repente ellos ubiquen o que digan, ¿sabes qué? Yo sí llegué en este momento a sentir estragos en la salud o en el desempeño laboral, por ejemplo. ¿De qué manera? Incluso hablábamos también del cese de las prácticas sexuales. Sí, exactamente, que disminuye la libido. Sí, oigan, y entonces fíjate, no sé si ya estamos como nosotras tratando de definir que la crisis de los 40 tiene que ver con la andropausia, pero también hablar de la andropausia fue un concepto que ahorita introdujeron ustedes en el corte, Lolita y Ana. Sería un concepto bueno, a lo mejor muchos no están muy familiarizados, ni siquiera nosotras, que alguien nos pudiera explicar a qué se refiere la andropausia, qué es, en qué etapa se presenta, cuánto dura y si realmente está asociada o no con la crisis de los 40, de los hombres. Exactamente, eso sería un tema muy interesante que pudiéramos abordar, siguiendo a lo mejor con esta dinámica que hemos llevado de temas masculinos, pero como dices, definitivamente apoyadas por un especialista y también con alguna persona del sexo masculino, para que nos pueda apoyar al respecto y nos pueda contar sus experiencias. A lo mejor nada más estamos hablando de mitos, a lo mejor nada más tenemos algunas ideas basadas en las experiencias femeninas, entonces sería muy interesante que nos pudieran aportar al respecto. Sí, claro. Y antes de despedirnos de ustedes, que nos quedan casi 5 minutos de programa a través de live, pero también a través de la página www.enlace69.com, decirles dos cosas, y ahorita ya, yo creo que con eso ya cerramos, ¿verdad?, el programa, Ana, porque lo que ya les quiero decir yo pues es independiente a este tema que estuvimos platicando. En primer lugar, recordarles que tenemos regalos pendientes, tenemos 2 regalos que la semana pasada nos trajo David Octavio cuando hablamos del tipo de papás a través de la literatura, 2 regalos que están posteados en la página de Musas de Facebook, para que busquen ahí la dinámica, y si alguien se quiere ganar el libro, pues adelante, están los libros de regalo, porque siempre que quisiéramos como fomentar el hábito de la lectura, porque traemos eso a colación, ya vieron que el día de hoy trabajamos con base en un ensayo, igualmente así lo estaremos haciendo en próximos programas. Otra cosa que les quería recordar es que tenemos ya el canal de YouTube, lo estamos estrenando y estamos subiendo pausadamente material de las sesiones anteriores, de las sesiones más rescatables. Le vamos a poner algo de información a nuestro canal de de YouTube, pero si quieren hacernos favor de pasarlo a visitar y saber de qué estuvimos hablando estos meses anteriores en el que la verdad sí metemos temas polémicos. Claro. Nos gusta la polémica, pero pues Anita es filósofa picuda y ella nos ayuda a entenderlo. Y tú tienes muchísimo conocimiento. Y aquí Alejandra, Lolita y yo en los cortes y eso hacemos preguntas que son preguntas detonantes para seguir el tema que tenemos cada viernes. Sí, y fíjate que ahorita que mencionas que hacemos en el corte algunos comentarios o incluso planteamos nuevos problemas y nuevos temas. Acabamos de mencionar precisamente en el corte, si esta crisis de los 40, volviendo a hacer hincapié en esto y ya para cerrar,
que si esta crisis, si no es un mito y si es una realidad, si esta crisis de los 40 tiene que ver también con la reafirmación de la virilidad masculina en cierto momento, y que por la cual de repente sabemos o nos hemos dado cuenta de que hay hombres que intentan tener relaciones o tienen relaciones amistosas o de romance, de romance con de pareja, con alguna persona, con alguna mujer joven. Y si esta relación precisamente que entablan con una persona muy joven, a veces 20 años por ejemplo, o 25 años, tiene que ver también con esa idea de reafirmar esa virilidad. Entonces sería también una cuestión de que queda también ahí en el aire y que no la puedan también externar, que no la puedan también ahí mencionar. Sí, cuando hablemos, ya para cerrar, cuando hablemos de que existen los 40 en los hombres y que podamos tener un invitado del sexo masculino, vamos a abordar todo eso. Yo creo que sí tiene mucho que ver con lo que estás mencionando, Ana, de el sentido de pérdida de virilidad o de reafirmar la virilidad masculina. Todo un tema, yo creo que para las 2 horas del programa nos alcanza súper bien a explorarlo y a platicar de eso. Muy bien. Y entonces cerraríamos nuestro tema también haciendo la mención de que buscaríamos un equilibrio, que no todo sería buscar la belleza externa, sino también darle una importancia a lo interno, y que una tranquilidad o una felicidad interna, una tranquilidad emocional, un equilibrio emocional se va a reflejar en el rostro, se va a reflejar también en nuestras actitudes, en nuestras acciones, y entonces sería buscar siempre ese equilibrio. Entonces, salud interna con salud externa. Y sean bonitas personas, no sean gachos, no tragan la jeta todo el día, eso también nos hace ver bonitos y bellas y guapos y todo lo demás, ¿no? Más que el maquillaje, ¿no? No, más que el maquillaje, también la belleza interior. Claro que sí, muy bien. Pues entonces, sean felices y nos vemos el próximo viernes. Sí, hasta luego, nos vemos el próximo viernes, que tengan un bonito fin de semana. Este es su programa, Musas, Mujeres en Sintonía. Y nosotras somos Diana y Ana. Y nuestra inspiración eres tú.